¿Sabías que Venezuela fue una de las economías más prósperas de América Latina hasta que llegó Hugo Chávez al poder? ¿Te gustaría saber cómo este líder populista y sus aliados arruinaron al país con sus medidas desastrosas? ¿Querés conocer la verdad sobre el socialismo del siglo XXI y sus consecuencias para el pueblo venezolano? En este video te voy a comentar cómo las medidas de Hugo Chávez destruyeron a Venezuela, cómo la izquierda latinoamericana apoyó y se benefició de este proceso y qué podemos esperar para el futuro de Venezuela. Así que quédate hasta el final y compartir este video a todos tus amigos y familiares. En el año 2002, año que muchos de ustedes ya estaban vivos, Venezuela era uno de los países más ricos y prósperos de la región latinoamericana. Contaba con reservas de petróleo más que cualquier otro país. Todo parecía ir bien, parecía que era un futuro brillante, que nada podía salir mal. La gente iba a Venezuela a disfrutar de sus vacaciones, atraía a extranjeros, todos iban a disfrutar de este hermoso país. Hoy en día se ha convertido en una de las naciones más pobres de América Latina, siendo el país del que migran la mayor cantidad de personas cada año en todo el continente americano. Ya van más de 7 millones que han decidido seguir su vida en el extranjero. Hoy en día, la mayoría de venezolanos vive con hambre y desesperación. Los venezolanos sobreviven, no viven. Es decir, viven para trabajar, no trabajan para vivir. Además de toda la investigación que siempre hago antes de cada video, les quiero aportar lo que me han comentado muchos venezolanos que he conocido a lo largo de mis viajes, excelentes personas, que hoy en día están distribuidos por el mundo. Me han contado lo que han tenido que pasar y lo que siguen pasando sus amigos y familiares que lamentablemente todavía siguen presos de este régimen comunista. Antes de comenzar te quiero invitar a que te unas a La Fórmula, que es la plataforma que he creado donde hay una comunidad de personas que estamos trabajando de forma online y ahí podés aprender a generar tus ingresos de forma digital, así como también unirte con otras personas que también están trabajando de forma digital. Hoy en día es una excelente posibilidad porque podés empezar a ganar una moneda estable, no tenés techo, en muchos de los casos tampoco tenés jefe dependiendo de lo que elijas y te da la libertad de poder trabajar desde cualquier lado con un celular o una computadora. No hay fórmulas mágicas, no es de un momento para el otro, pero siempre es mejor comenzar hoy. Así que hacé clic en el link que te voy a dejar debajo en la descripción para que te puedas unir a esta plataforma. Ahora volvemos con el video. Una de las mayores caídas que tuvo Venezuela, además de la económica, fue la de la democracia. Desde hace años en Venezuela existe un estado totalitario, una dictadura. La pregunta es, ¿cómo hizo Venezuela para relativamente en poco tiempo pasar de ser un país próspero a ser el mayor desastre causado por el hombre en el continente americano? En los años 50, Venezuela era uno de los países más ricos del planeta, disfrutando de una época dorada. Sin embargo, era muy dependiente del petróleo, por lo tanto su riqueza fluctuaba mucho con el valor del mismo. Además, así como ingresaba mucha plata por el petróleo, gastaba mucha plata el gobierno. Esto hacía que Venezuela se vaya endeudando cada vez más. Si a esto le sumamos que en los 80 el petróleo se desploma, lo cual deja una profunda recesión, se da el momento empezó a juntar jóvenes para su ejército. Todo esto mientras crecía el descontento de la población. El gobierno intentó hacer medidas para mejorar la economía, pero no tuvieron buenos resultados. En 1989 se produjo una ola de disturbios y saqueos conocidos como el Caracazo. Duró 9 días y cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. Todo estaba a un único mandato. Es por eso que convocó un referéndum para modificar la constitución, el cual ganó y además sumó más gente a favor en el Congreso. Con la nueva constitución en vigor de 1999 y un poder casi absoluto, estaba en presas o tierra de ciudadanos particulares. Chávez quería sacarle la tierra a los ricos y dársela a sus amigos o partidarios políticos. Es decir, personas que han invertido años en su negocio o en sus tierras han visto cómo de un momento para otro se les quitaba todo, sin darles nada a cambio. Eran saqueos autorizados por el gobierno. Y te estarás preguntando, ¿y cómo? ¿La gente no hizo nada? ¿No había oposición? Claro que sí. Había muchos grupos poderosos en su contra, como ciertas empresas, la iglesia, medios de comunicación, hasta incluso parte del ejército. Y de hecho, en los siguientes años pasaron 3 golpes de estado tratando de sacar a Chávez del poder, pero ninguno tuvo éxito. En 2002, Chávez fue arrestado por militares y trasladado a una isla cercana. En su lugar se puso un líder empresarial y conservador. El nuevo presidente disolvió todas las instituciones e incluso rompió la constitución. Cargo a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Los partidarios de Chávez, como siempre hace la izquierda, salieron a protestar violentamente. Murieron 50 personas en 4 días. Los militares leales a Chávez retomaron el palacio presidencial y el nuevo gobierno tuvo que irse. Chávez fue rescatado en helicóptero y volvió al gobierno. El golpe fracasó al igual que en 2003, donde una huelga general que duró 2 meses tuvo a numerosas personas que se negaron a trabajar y la economía colapsó. Finalmente tuvieron que ceder y Chávez ganó nuevamente quedándose en el poder. Al igual que en el 2004, cuando intentaron sacarlo
del poder mediante un referéndum revocatorio. Que para explicártelo bien sencillo y que lo puedas entender de una manera bien simple, la constitución que él había implementado en 1999 tenía un artículo que permitía que el presidente podía ser destituido por medio de un referéndum. Para que se pueda llevar a cabo, era necesario que el 20% del electorado firme una petición declarando que quería el referéndum. La petición alcanzó fácilmente el 20% y el referéndum tuvo lugar en agosto del 2004. Chávez denunció todo el referéndum como un fraude, pero luego misteriosamente termina ganando por 60-40. Ya que la industria petrolera era tan importante para Venezuela, Chávez quería hacerse con el control de la petrolera estatal PDVSA. La gente que la dirigía estaba en contra de Chávez, por lo que despidió a más de 18.000 integrantes, es decir, casi la mitad del total. Así cubrió las vacantes con sus partidarios que podía controlar. De esta manera, Chávez tiene el control directo de todo el dinero del petróleo. Te preguntarás, ¿y qué hizo con todo ese dinero? Además de robárselo, que ya vamos a llegar a ese punto. Compró más votos a través de planes sociales, a través de programas de bienestar para los pobres, así como también un montón de sobornos que pagó con gente que iba incluyendo a su equipo. Como si fuese el Monopoly que uno va comprando. Chávez cada vez inflaba más el pecho y se creía más el centro del universo, en este caso enfrentándose con Estados Unidos. En su delirio, similar al que Maduro heredó después, creía que Estados Unidos tenía como una especie de conspiración en contra de él y por eso referéndum para intentar sacarlo. Eso hizo de que dijera públicamente una catarata de cosas negativas en contra de Estados Unidos y de Bush. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. You are a donkey, Mr. Danger. Obviamente que luego de todo esto, Venezuela dejó de tener relaciones con Estados Unidos y pasó a asociarse con China y Rusia que le prestaban dinero. Pero la historia no queda ahí. En 2004 incorporó al tribunal 12 magistrados a los que podía fácilmente controlar. Luego fue contra los medios de comunicación que habían estado en su contra desde que había tomado el poder. Empezó a restringir, a poner multas a los medios que publicaban cosas que no lo favorecían. Uno de los más conocidos fue cuando clausuraron al canal Radio Caracas Televisión, que era un clásico en todos los hogares de Venezuela. Los periodistas que criticaban al gobierno no solo que perdían su trabajo, sino que eran detenidos. Para que te das una idea, cuando Chávez asumió había solo un canal partidario de su propio partido. Luego de todas estas modificaciones y conforme fueron pasando los años, Chávez contaba con 6 canales que constantemente hacían propaganda pro Chávez. Y no nos debemos olvidar del Consejo Nacional Electoral, también conocido como CNE, que controlaba todo lo referente a las elecciones. Es decir, que eran los responsables que las elecciones sean democráticas, de recuento de votos, de las normas, de las reglas, donde se hacía y todo. El hecho de que las personas que deban controlar esto sean del mismo partido hacía que se salten las normas electorales, tal como hizo Sergio Massa en Argentina hace poco. Hizo una campaña financiada con el dinero del Estado, es decir, el dinero de la gente. Y como era de esperar, Chávez obtuvo la reelección con un súper ficticio 63% de los votos, duramente el capitalismo. El único camino para que haya patria es el socialismo. En este periodo, Chávez aumenta aún más las expropiaciones, tomando posesión de todo tipo de empresas y de tierras. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Expropiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También tomó control total del Banco Central, es decir que estaba bajo su poder la impresión de más dinero. Y como podrás imaginarte, la inflación en Venezuela ya era un problema grande a esta altura. Esto hizo que Chávez, al igual que Argentina hiciese después, intente cuidar los precios. Entonces esto provoca que las empresas, por tener que vender a precios fijados tan bajos, vendan con pérdidas y muchas de ellas terminan quebrando. Si no cumplían, tenían grandes multas y se arriesgaban a la expropiación del gobierno. Esto provocó escasez de alimentos y góndolas vacías. A veces un solo supermercado tenía el producto, por lo que la gente tenía que hacer largas colas y perder muchísimo tiempo para poder comprar en él. Y por si todo esto fuese poco, la violencia aumentó considerablemente. Caracas se convirtió en la capital con más delincuencia de Latinoamérica. Desde la llegada de Chávez al poder, al igual que en cada gobierno de izquierda en la región, la tasa de asesinatos se triplicó. Y si a esto le sumamos que las condenas bajaron muchísimo, ya que solo el 3% de los asesinos fueron condenados, es un cóctel explosivo. Y cuando estaba finalizando este mandato,
Chávez busca nuevamente cambiar la constitución para así poder ser reelegido indefinidamente. Esta constitución era aún más de izquierda, más socialista aún que las anteriores. Esto indicaba de que se haga todo lo que ya se venía haciendo en lo que refiere a la corrupción y demás, pero ahora ya estaba como legalmente establecido de la constitución. Sin embargo, para la sorpresa de todos, Chávez reconoció la derrota de este referéndum, pero no se quedó ahí. A principios de 2009, Chávez solicitó otro referéndum, con la televisión y la radio estatal taladrando las 24 horas a favor de Chávez, a tal punto que los edificios públicos estaban plagados con publicidad a favor de Chávez. En los metros de Caracas sonaban canciones pro Chávez. Cualquier manifestación contra la nueva constitución se dispersaba con gases lacrimógenos. Al final, obviamente, Chávez manipula los resultados y termina ganando el referéndum por amplia mayoría. Por ende, ahora iba a poder presentarse indefinidamente tantas veces como quisiera. Chávez, como cada vez tenía más poder, empezó a volverse cada vez más y más represivo, a tal punto que empezaba a complicarle y prohibirle a la oposición presentarse en las elecciones. No bastó mucho tiempo para ver cómo el país empezó a empeorar, más que nada cómo las empresas y la productividad general del país empezó a irse en picada. Esto llega a tal punto que en el 2010 el 70% de los alimentos de Venezuela eran importados. Para el 2011, Chávez estaba muy mal de salud y tuvo que ir a Cuba para operarse del cáncer. Esto le dio esperanzas al pueblo venezolano, que se ilusionaba con sacar al comunismo para el año 2012. Pero no fue así. Chávez volvió a ganar, llevando ya 14 años en el poder. Solo pudo vivir 5 meses después de las elecciones, falleciendo en marzo de 2013. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Y al igual que pasa en muchos países que durante años fueron dominados por la izquierda, por el comunismo, hay mucha gente que quedó con la cabeza lavada, como pasa en Argentina con Cristina Kirchner, que hay mucha gente que la tiene allá arriba como si fuese una prócer. Bueno, lo mismo sucedió con Chávez, que lo tenían allá arriba como el general y demás, y esto provocó que cuando murió acudieron muchas personas al funeral, personas que lo idolatraban. Además del desastre en su país, Hugo Chávez le dejó una fortuna a su hija de por lo menos 4.000 millones de dólares, obviamente con todo lo que robó en sus mandatos. Pero ¿no era que ser rico era malo? No queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Ahora, con la muerte de Chávez, había que elegir un sustituto que lo reemplace. Antes de su muerte, en varias ocasiones, Chávez había nombrado a Nicolás Maduro como su sucesor. Este peluche, como te imaginarás, hizo toda su campaña con la figura de Hugo Chávez. Un voto por Maduro es un voto por Chávez. Fíjense ustedes la estupidez de Maduro, que lo endiosó de tal manera a Chávez, que lo llamó el Cristo de América que murió por todos nosotros. Y en este punto es una historia que se repite. Maduro utilizó el dinero del Estado para hacer campaña, manipuló los votos en las elecciones. Todos sabemos que si esa elección hubiese sido justa, Maduro hubiese claramente perdido. Obviamente que esto trajo mucho descontento, más pobreza, más violencia. El gobierno dio vía libre a los delincuentes para que bajen a cualquiera que se oponga a ellos. La economía siguió empeorando, la escasez de comida estaba peor que nunca, la gente tenía que hacer largas colas por las noches. El gobierno quería tapar eso para que el resto del mundo no supiese lo que estaba pasando. Venezuela estaba en el peor momento de su historia. De esta manera, Maduro se gana el odio de la mayoría del país. Y acá llegamos al momento actual, en que Venezuela lamentablemente no cuenta con un líder fuerte para hacerle frente a este tipo de lacras. Y no me vengan con Corina Machado, como por ahí a veces me dejan en los comentarios, que sí, es mejor que obviamente lo que tiene en este momento Venezuela, pero no es lo suficientemente fuerte como para sacar al gobierno y posicionar a Venezuela en la posición que todos ustedes merecen. Si querés saber por qué digo esto de la dama de hierro, anda a ver este video que le dediqué específicamente a hablar de este tema. Le deseo lo mejor a los venezolanos, que son muy buena gente, pero lamentablemente les tocó padecer la enfermedad del comunismo. Espero que mejoren pronto y nos vemos en el siguiente video.